Les doy la bienvenida al video definitivo sobre Roberto Bolaño. Un especial pensado para todos aquellos que quieran leer a Bolaño. Tanto aquellos que quieren empezar a leerlo, que nunca han leído nada. Una guía para aquellos que quieren empezar a sumergirse un poco más, que conocen un poco, pero quieren profundizar. Y también para aquellos que son fanáticos como yo, que les gusta todo lo que ha escrito Bolaño, que les parece uno de los mejores escritores. Así que bienvenido, ponete cómodo. Esto es el Castillo de los Libros, así se llama este canal. Estamos en el castillo, así que ponete cómodo, hay lugar para todos acá adentro. Acá hablamos de historia, literaturas, lecturas, de eso se trata este canal. Así que si te interesa, pensá que te puedes suscribir y entrar cuando quieras a este castillo. Pero vamos a empezar porque hoy quiero hablar mucho. Es uno de mis autores favoritos y quiero dedicarle un video extenso, largo, a hablar de toda su vida. Quiero hablar de... No va a ser un video biográfico, pero sí va a haber elementos que te tienen que interesar para poder comprender a Bolaño. Así que pónganse cómodos, dejen el teléfono ahí y escuchen, porque hoy voy a hablar y me voy a dar uno de los gustos más grandes desde que tengo este canal. Voy a hablar, y lo primero que tengo que decir de Bolaño, y esto va para todos, para los que lo quieren comenzar a leer, para los que quieren profundizar, bueno, los fanáticos ya lo saben, pero no podemos leer a Bolaño sin conocer su biografía. No hay manera de poder disociarlos, de separarlos. No podemos leerlos sin tener las referencias básicas sobre quién fue Roberto Bolaño. No lo vamos a entender, no vamos a comprender esta literatura. Y te voy a decir por qué. Y esto no lo voy a decir con mis palabras, sino que voy a utilizar las palabras que están acá en el prólogo de sus cuentos completos en la edición de Alfaguara. Esto lo dijo en alguna conferencia Bolaño, y fíjense qué es lo que dice Bolaño. Bolaño, hablando de su literatura, dice: mi propuesta literaria está en relación directa con mi vida. Mi propuesta literaria es mi vida. La propuesta literaria, el poema del poeta, es el poeta mismo. Siempre, ¿sabes? Siempre. Repito las palabras de Bolaño. Mi propuesta literaria es mi vida. Así que de acá voy a partir, para que vos puedas entender todos estos libros que tengo acá, todo esto que tengo acá, esto que tengo por acá. Para que vos puedas comprender y disfrutar, tenés que conocer un poco de la vida. Así que, teniendo en cuenta, y lo vuelvo a repetir, porque sin esto no se puede entender, mi propuesta literaria es mi vida, lo primero que te voy a decir, no va a ser un video biográfico, pero para poder hablar de sus novelas, primero tengo que darte estas referencias, y que para vos van a ser fundamentales en esta guía de lectura de Bolaño. Lo primero que tenés que saber es que fue un lector muy precoz. O sea, él a los 3 años ya sabía leer, ya sabía escribir. Y esto no es un dato menor. Lo que nos está señalando que él a los 6, 7, 8, 9 años ya leía obras inmensas, obras de la literatura universal. ¿Qué nos da esto? Él es un lector consumado, un lector total, un lector voraz, un lector definido. Él, antes de ser escritor, es un notable lector, un lector agudo, crítico. Un lector como me gustaría ser a mí, un tipo que leía todo, una persona que uno lo lee los artículos que escribió, lo escucha las entrevistas que dio y conoce y sabe de todos los tipos de literaturas habidos y por haber, y te puede hablar por autores. Entonces es alguien que sabe mucho y conoce la literatura en esencia. Por eso tenemos que entender que la vida de Bolaño es literatura. Él vive la literatura. Entonces partamos desde esa base, desde que él vive la literatura, y sus primeros contactos tímidamente se dan cuando su familia emigra de su patria. Él nació en Chile, emigran hacia México, alrededor de los 14, 15 años, no está muy claro exactamente la edad, pero en esa edad empieza a tener unos primeros contactos con la poesía, que se interrumpe en un momento en el que él decide volver hacia su país natal. Estamos hablando de en el año 1973, él nació en el 53, o sea, a los 20 años, él decide volver a su patria. Y lo hace desde México hasta Chile, haciendo autostop, o sea, haciendo dedo, volviendo a dedo. Es una gran travesía que acá en esto no se sabe exactamente, no está muy claro cómo fue, si realmente fue así, si es parte del mito, pero lo que él cuenta, y en algunos de sus libros él también hace mención, es que él viajó por toda América Latina, haciendo dedo, viajando en barco, haciendo changas, teniendo chambas, o sea, depende del país, bueno, atravesó toda América y llegó a Chile. En el momento en el que él vuelve a Chile,
se interrumpe el gobierno democrático de Salvador Allende y se instaura una dictadura, la cual lo detiene por razones políticas. Él es un detenido político. Y bueno, tengamos en cuenta que en esa dictadura, en esos primeros momentos del golpe de Estado de Pinochet, hubieron muchos asesinatos hacia militantes populares, hacia personas de izquierda, hacia estudiantes. Bueno, y él, en ese despelote que se armó, es detenido y logra salir de la detención gracias a que uno de los policías que lo estaba custodiando había estudiado con él y lo reconoce y lo deja irse. Otro hecho que va a ser parte de sus cuentos. Esto no es menor. Yo lo que les estoy contando son partes de la biografía que son sustanciales para poder comprender luego los libros que voy a pasar a leer. Vayan registrando estas cosas que les voy contando, porque él vuelve, sale nuevamente de su patria, ahora sí ya exiliado, se vuelve a instalar en México y ahí sí ya se produce el primer contacto fuerte, el primer contacto absoluto que tiene con la poesía, cuando funda un movimiento literario llamado los infrarrealistas. Me detengo acá un segundo y te quiero preguntar a vos, que estás ahí del otro lado, vos, déjame ahí en los comentarios, primero ponele un me gusta, porque este va a ser un video largo, te va a gustar, te va a entretener, suscríbete, y en los comentarios quiero saber a vos, ¿por qué motivo llegaste a este video? ¿Te gusta Bolaño? ¿Y querés saber más? ¿Sos fanático y querés saber qué dice este otro fanático como vos? ¿O querés empezar? Quiero saber vos, y si sos de los que ya lo ha leído, anda pensando y después me lo ponés con cuál libro recomendarías vos comenzar a leer a Bolaño. Anda pensándolo y después me lo dejás en los comentarios. Mientras yo te sigo contando esta primera etapa, este primer contacto fuerte que tiene él con la literatura, que se lo da con la escritura en realidad, que se da más que con la literatura, porque él desde siempre tuvo contacto con la literatura, sino con la escritura y con la poesía, funda un movimiento que llamó el infrarrealismo, que era un grupo de jóvenes escritores de poesía que se propusieron romper de alguna manera con la poesía establecida, romper con la poesía encorsetada en México, con los escritores tradicionales, tradicionalistas, los escritores campesinos. Vino a romper con todo eso a partir no solamente de su propuesta literaria, de lo que escribían, sino también con hechos, con irrupciones en mitines, en presentaciones de libros. Ellos aparecían de forma violenta, saboteaban, pensaban en cómo de alguna manera destruir una tradición que ellos veían ya como caduca e instaurar una nueva forma de vivir la literatura, de vivir la poesía a partir de ese movimiento. Movimiento que con el tiempo y con la falta de apoyo, porque era una cuestión que se autopublicaban de forma muy esporádica, muy artesanal, bueno, fue una cuestión que no se pudo sostener en el tiempo, y Bolaño decide viajar en un momento e irse nuevamente de México, y va a pasar una nueva etapa de su vida, en la cual va a vivir en las afueras de Barcelona en la década del 80, y va a trabajar, atentos a este detalle, va a trabajar como un guarda, como un cuidador de un camping por las noches. Y acá voy a hablar a grosso modo. Él en esas noches de soledad, de la cual cuidaba los campings, se dedicaba a escribir y se dedicaba a leer. Estaba noches enteras escribiendo, noches enteras leyendo, y leía y escribía. Eso durante muchos años. Intentaba publicar sin mucha suerte. En algún momento se dedicó a presentar sus cuentos en certámenes literarios municipales muy pequeños, y ahí se va a dar un hecho muy curioso que también después va a ser parte de otro de sus cuentos más conocidos, y es que él va a cruzarse en uno de esos certámenes con un escritor consagrado de la literatura argentina, que era Antonio Di Benedetto. Antonio Di Benedetto lo tenía considerado uno de los grandes escritores argentinos, y sin embargo el tipo estaba sobreviviendo en España, publicando en un certamen municipal de un pueblo perdido de España. Y él se preguntaba, ¿cómo puede ser que semejante escritor esté viviendo de esto, sobreviviendo? Entonces se empieza una relación epistolar con Di Benedetto, y él ahí va a aprender algunas mañas sobre cómo poder presentarse con los mismos cuentos, cambiándole el título en distintos certámenes y cobrar un pequeño dinerillo, y con eso ir sobreviviendo.
La cuestión es que durante todos esos años de la década del 80, principios de los 90, él se dedica a leer y se dedica a escribir y escribir y escribir, pero siempre con mala suerte. Y no solamente lo hacía con la poesía, como lo había hecho con los infrarrealistas, sino que ya se empieza a dedicar más también a la prosa, a la novela, al cuento. Y acá voy a leerles una parte, una poesía, para que ustedes grafiquen cómo se vivían aquellos años, cómo vivió aquellos años Bolaño. Esta es una poesía que él escribió, no tengo ahora el nombre presente, pero escuchen este poema que él escribió. Y dice, va a hablar de los rechazos editoriales, y lo que se nombran ahí son nombres de editoriales. Esto es un poema que él escribió. Esto es Bolaño. Escucha. Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad. También de Alfaguara, Mondadori. Uno de Muchnik, Saiz Barral, Destino. Todas las editoriales que lo rechazaron. Dice, todas las editoriales. Todos los lectores, todos los gerentes de ventas. Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo. Como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. Escribiendo poesía en el país de los imbéciles. Escribiendo con mi hijo a las rodillas. Escribiendo hasta que cae la noche. Con un estruendo de los 1000 demonios. Los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo. Así es como vivía esos años este escritor que se proponía una escritura de una literatura novedosa, disruptiva, y que a principios de los 90 se le va a diagnosticar una enfermedad hepática. Va a tener cáncer y eso le va a empezar de alguna manera a condicionar en el futuro. Eso fue en el 93 que se le diagnostica y sigue presentando novelas, pero en editoriales muy pequeñitas, hasta que en el año 96... presenta a Alfaguara al premio, a un premio, a un certamen que... No, Alfaguara no, a Anagrama, acá lo tenemos, presenta en Anagrama, va a presentar un... No, pero no es esta la edición, sino que a esta editorial le va a presentar esta novela para participar de un certamen. La novela se llama La literatura nazi en América. Como lo pueden ver ahí, la cuestión es que él presenta esta novela, pero en un momento decide retirarla del certamen porque Saiz Barral, que es otra editorial, le dice, te la vamos a publicar. El dueño de la editorial Anagrama, el editor, mejor dicho, el señor Herralde, cuando lee esta novela dice, bueno, la próxima vez que tengas una novela tráemela que yo te la publico. Y la próxima novela que él lleva es Estrella Distante, que apareció originalmente publicada en Anagrama. Pero el boom total se va a dar en el año 98, cuando él publique y presente al premio Herralde esta novela, que es Los Detectives Salvajes. Con esta él va a ganar un premio importantísimo y va a tener el reconocimiento de la prensa, el reconocimiento de los críticos, el reconocimiento de los otros escritores, más no así se va a traducir en multiventas, pero sí empieza a tener una consideración ya muchísimo mayor dentro del ambiente literario, que lo va a considerar un escritor potente. En el año 98 empieza la vida de Bolaño a transitar una nueva etapa, empieza a transitar una nueva vida, podríamos decirle, porque empieza a tener el reconocimiento de las grandes editoriales. Entonces él se empieza a rodear con otras personas, empieza a tener otros accesos y empieza a ser publicado. Al año siguiente de esta novela se publica Amuleto, que es como un desprendimiento de esta novela. También se publican novelas que él había escrito con anterioridad. Se publica, por ejemplo, donde lo tengo, libros de cuentos, Putas Asesinas, y publica y publica y publica. Y durante esos años él está a la espera de un donante, porque él necesita un órgano para sobrevivir, porque su enfermedad sigue avanzando. Y empieza en una carrera contrarreloj en los últimos años de su vida. Él va a morir en el 2003, luchando contra su propia enfermedad, contra sus propios miedos, contra sus propios fantasmas, y escribiendo. Y los últimos tiempos Bolaño se los pasa y se los dedica a escribir. Y una de las cosas que a mí más me conmueven es que él piensa en sus hijos. Él dice, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y mientras tanto, él se ve
deteriorado en su salud, él se ve y sabe, porque él tiene tanto conocimiento de la literatura, que él sabe que es un gran escritor, él tiene noción, esto lo supongo yo, esto es una cosa que me parece a mí, que él tenía noción del tamaño escritor que era, y tenía noción de que su tiempo era muy finito en esta tierra, que le quedaba poco tiempo. Y mientras tanto, en los últimos tiempos, él se dedica a escribir en silencio una novela total, una novela absoluta que la finaliza para el año 2003, meses antes de fallecer. Algunos dicen que en realidad no llegó a culminarla, sino que la última parte no llegó a corregirla, sí a escribirla, no a corregirla. Pero eso no es lo que nos interesa, sino lo que nos interesa es que él habla con su esposa y le dice: mira, yo acá tengo estas páginas escritas, quiero que esto es una gran novela, pero yo la dividí específicamente en 5 libros para que ustedes puedan cobrar las regalías y los derechos de 5 libros. Yo me voy a morir, pero algo les tengo que dejar, y le voy a dejar la obra total y absoluta de mi vida, que se llama 2666, pero lo voy a dividir en 5 libros. Así es como fallece Bolaño, y no llega a ver su publicado en su propia vida su novela total, su novela absoluta, a la cual le dedicó grandes años de su vida, los últimos y antes también. Hay registros de que él venía escribiendo parte de esta novela desde muchísimos años antes de fallecer. La cuestión es que la viuda se acerca al editor, que era Herralde también, de Anagrama, y le dice: tengo esto, y el editor le dice: bueno, para. Lleguemos a un acuerdo, pero no podemos publicar esto en 5 partes. Esto es una obra que él la pensó como una sola, y por unas cuestiones económicas quiso que sea 5, pero lleguemos a un acuerdo económico, publiquémoslo como sea. Y así es que luego, un año después de su muerte, sale a la venta y sale al público, y conocemos 2666. Lo que es para mí la mejor novela, el mejor libro que publicó Bolaño. Y acá me detengo con lo que es la biografía, porque quiero empezar a hablarte de los libros. Ya que estás ahí, si te va interesando esto, hoy no estoy tan hincha pelota con los comentarios como lo notarán, pero sí me viene muy bien. ¿Por qué? Porque es un video que me va a llevar mucho tiempo, me llevó muchísimo tiempo armarlo, pensarlo. No tengo nada guionado, sino que voy hablando, pero sí lo voy procesando dentro mío. Y si YouTube no ve comentarios, gente, en los videos, los desestima. Si no ve reacciones, si no ve que ustedes lo comparten, si no ve que ustedes le ponen me gusta, si no ve que ustedes comentan, YouTube interpreta, por más que a ustedes les guste, interpreta que este video no sirve. Entonces todo este esfuerzo que yo hice y que ustedes están acompañando se va a perder. Entonces les pido que me ayuden, aunque sea con un me gusta. Para ustedes es una boludez. Agarran el teléfono y apretan así, ¡pic!, un me gusta. Y si me ponen un comentario: gracias Franco, o como les dije, piensen ustedes con qué libro recomendarían comenzar, como yo voy a hacer ahora, la lectura de este escritor. O simplemente: Franco, llegué por curiosidad. O poneme: Franco, quiero profundizar. O poneme: Franco, soy fanático y la verdad, tal cosa. Entre todos también enriquezcamos este contenido en los comentarios. Los que conocen este canal saben que hoy estoy como más tranquilo. Mira, me voy peinando, hace un calor acá adentro, ustedes no se imaginan. Es otra cosa. Ustedes no saben el calor que tengo acá. Y otra cosa, lo estoy filmando por tercera vez porque tuve problemas con la cámara. O sea, todo esto que estoy diciendo ya lo dije 2 veces antes, es la tercera vez. Así que si me falta algo, sepan comprender que ya ni sé qué dije y qué no dije. Sigo con la historia. Vamos con los niveles en los cuales yo le propongo. Supongamos que sos una persona que nunca leyó nada de Bolaño, y acá podemos coincidir o disentir con los demás, y lo quiero saber en los comentarios. Para mí, la mejor manera de ingresar a Bolaño es leyendo esta novela, que es Estrella Distante. Estrella Distante fue publicada en el año 97, por primera vez fue el primero que publicó para Anagrama. Yo acá tengo una edición piratísima de Octaedro, una editorial recontra pirata, pero que la disfruté igual. Fue el primero que yo leí, y en esto no te quiero asustar, pero yo lo leí hace más de 10 años atrás. En ese momento Bolaño no tenía la repercusión que yo siento que tiene ahora, o por lo menos no lo sentía tan nombrado, era un poco más de culto. Por lo menos en mi localidad eran pocos los que lo conocían. Tampoco es que ahora lo conocen un montón, pero mucho menos que ahora. Y la primera vez que lo leí lo disfruté un montón, pero no entendí nada. Es que no estaba tan acostumbrado a esta lectura, no sabía mucho de Bolaño, no sabía nada. Solamente tenía el nombre, algunos que me lo habían mencionado, gente que sabe mucho.
Y lo leí, lo disfruté un montón, pero no entendí nada. Habían pasado 10 años o 15, no sé la cantidad de años que pasaron, que lo volví a leer. A ver si acá lo tengo. Mirá, esto lo compré hace más de 10 años. 10 años atrás. La cuestión es que, ¿qué es Estrella Distante? Yo le había dicho que el libro anterior había sido La literatura nazi en América. Este libro, La literatura nazi en América, es una especie de diccionario o de enciclopedia donde que está formado por biografías de escritores que tuvieron filiación nazi y que vivieron en América. Biografías que son inventadas, son ficticias. Ninguna de todas las personas que son mencionadas acá existieron. Pero por ejemplo te va a nombrar, no sé, unos barra brava de Boca que eran escritores y que tenían contacto con nazis. Después, bueno, es una cuestión muy delirante, muy ácida, muy Bolaño. Esto es Bolaño. Entonces vos te vas leyendo miles de historias y te va nombrando escritores, te va nombrando títulos. Bueno, muy disfrutable esto. Y el último capítulo de acá se lo dedica a un aviador chileno llamado, ya te voy a decir cómo, no me acuerdo el nombre, Bieder, creo que era de apellido. A ver, acá está. Ramírez Hoffman, Carlos Ramírez. Era un aviador y te cuenta que él tuvo implicancias en el golpe de estado del 73, una persona muy macabra. Bueno, de ese mini capítulo que aparece acá se desprende esta novela. Acá se profundiza la historia que se esboza acá. Y acá que nos encontramos, no solamente una tremenda historia situada en la dictadura de Chile en el año 73, con un montón de tintes macabros, oscuros, porque si hay algo que tiene la literatura de Bolaño, en muchas veces, no en todas, pero muchas veces lo tiene y sobre todo lo lleva al máximo exponente acá, es mostrarnos al ser humano en su crueldad más absoluta. A veces solemos decir, no, qué bestia, cómo van a hacer esa barbaridad, qué animales, las personas esas. No es un buen adjetivo, no es una buena comparación decir que animales. No hay nada más humano que la crueldad, no hay nada más humano que el asesinato en masa, no hay nada más humano que el genocidio. Bueno, acá esa crueldad, la violación de los cuerpos, la mutilación de los cuerpos aparece muchas veces, no en forma de terror, pero sí aparece esa oscuridad que muchas veces te puede golpear fuerte. Acá vamos a situar un grupo de jóvenes que son parte de un taller literario, jóvenes de izquierda, podríamos decir, que en ese grupo hay, podríamos decir como infiltrado, una persona que tiene aspiraciones literarias, que con el golpe militar del año 73 logra un cargo dentro de las esferas de la dictadura en Chile y empieza a tener un accionar y vinculaciones con estos poetas muy oscuras, muy crueles. La cuestión es que esa es la historia a grandes rasgos. Después van a ir buscándolo, los rastros de este asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo más interesante. Lo interesante de esto y de Bolaño es cómo está escrita esta novela. La forma disruptiva en la cual está escrita. No es una novela lineal. No va a tener un comienzo y un desarrollo, un desenlace como si fuera un cuento de una novela de Julio Verne. No te imagines ese tipo de novelas. Acá vas a encontrar una novela que va a pasar por un montón de lugares donde los capítulos van a ser muy disímiles en uno de los otros y vas a poder armar toda la historia. Una novela que te la puedes leer en 2 días, 120 páginas, pero que vas a atravesar una vorágine a través de esa escritura que yo te puedo garantizar que acá tenés una primer muestra de lo que es Bolaño. Si vos pasas esta prueba y te gustó, no te vas más. No te vas más de Bolaño. No te vas más. En alguno de los videos que andan por ahí dando vuelta de este canal hablé más en profundidad de acá. Pero yo te digo, esta es una forma de ingresar en Bolaño. Además, ¿qué tiene? Además de esto de oscuridad, tiene la belleza absoluta. Bolaño, antes de ser escritor de novelas, antes de ser escritor de cuentos, fue escritor de poesías y eso se nota en su estilo. Todo está escrito con belleza. Todo. Cada línea de cada novela de Bolaño es un verso. Está todo perfectamente trabajado con el mayor nivel de detalle y perfección. Yo te voy a leer acá
a ver, al azar, alguna frase. Vamos a ver acá. Tengo algunas señaladas. Quiero encontrarte alguna frase que me haya gustado. A ver acá si lo tengo. Dice... A ver, alguna que haya señalado. Porque marqué muchas que me gustaba. Como estaba dicho. Fíjate acá, dice... A ver acá. Explicó que el silencio eran las olas del cabo de Horno estirando sus lenguas hacia el vientre del avión. Está hablando de una persona que manejaba un avión en la época de la dictadura para los militares. Olas como descomunales ballenas melvilianas, o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas. El silencio es como la lepra, declaró Bieder. El silencio es como el comunismo, el silencio es como una pantalla blanca que hay que llenar. Si la llenás, ya nada malo puede ocurrirte. Si eres puro, ya nada malo puede ocurrirte. Esto en palabras de la dictadura. Si no tienes miedo, ya nada malo puede ocurrirte, según Viviano. Aquella era la descripción de un ángel. ¿Un ángel fieramente humano?, pregunté. No, huevón, respondió Viviano. El ángel de nuestro infortunio. No todo está escrito con este nivel de detalle y violencia, pero sí tiene estos destellos, porque por ahí te pensás que estás todo el tiempo ahí leyendo un tipo que es... No es todo el tiempo así. Pero fíjate, como si detrás de sus ojos tuviera otro par de ojos por la noche. Entonces cosas así, viste, que son... Te quedás pensando en algunas cosas. Bueno, acá para empezar a leer, ponele que te gustó. O ponele... Puede ser que te haya gustado, yo creo que si te gustó, podés seguir por acá. Pero ponele que no le enganchaste, o que te pasó como a mí, que te gustó, pero... A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? No le puedo enganchar la onda. Pero querés seguir, porque a veces te pasa, viste, que conoces a un autor y te enganchaste. Y poneme ahí, ¿a vos te pasa eso? Poneme en los comentarios, quiero saber a vos si a vos te pasa. O por ahí me pasa a mí sola. Pero a mí a veces me ha pasado con algunos autores que leí un libro y tenía muchas ganas de leerlo en la previa. Y cuando lo estoy leyendo me encuentro que no era tanto como me esperaba que sea, pero le sigo teniendo fe. No sé si a vos te pasa. Digo, bueno, por ahí no tuve suerte con este libro, pero tengo ganas. Por más que este libro no me gustó, bueno, quiero saber vos en los comentarios. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que decís, bueno, le voy a dar otra chance a este escritor. A mí me pasó con varios. Y después, sin ir más lejos, con el propio Bolaño. Que te digo, la primera vez lo leí, no entendí nada. Pero seguí leyéndolo, le seguí dando el chances y me terminó interesando mucho más de lo que fue en su principio. Bueno, la cuestión acá que si querés seguir, yo te recomiendo que sigas con los cuentos. Y en este caso te recomiendo Llamadas Telefónicas. Acá es su primer libro de cuentos, donde vamos a ver también... acá me olvidé de mencionarte algo que tiene que ver con lo que voy a decir acá. El narrador de esta historia se llama Arturo Velano. No es el protagonista de la historia, sino el que la narra en Estrella Distante. Y Arturo Velano es el alter ego de Roberto Bolaño. Y es importante porque acá va a volver a aparecer Arturo Velano en varios de los cuentos donde es mencionado o donde él es también el narrador. Y acá en Llamadas Telefónicas, por ejemplo, tenemos el cuento Sensini. Es el primer cuento que lo he leído, no sé, me lo sé de memoria. Sensini es justamente es el apellido de un escritor que vive en un pueblito y que presenta sus cuentos a certámenes y que subsiste con eso. O sea, ¿qué está haciendo acá Bolaño? Está narrándonos la vida, un hecho de su propia vida, que es esto que él vivió con este escritor que era Antonio Di Benedetto. No solamente eso, después va a haber otro cuento que se llama, ya te digo cómo, Compañero de celda, creo que era. Compañero de celda, donde narra el hecho, donde son dos policías. Bueno, no me acuerdo si era ese. Bueno, hay uno, no me acuerdo cuál. Me parece que. No, o detectives. A ver si era el 123. No, detectives. En ese cuento, él va a narrar un diálogo entre dos policías que van. Que tienen preso a un jovencito en la época del golpe de estado y que dice: yo se lo conozco, me parece que lo conozco, estudiaba conmigo, y lo liberan. Y es también la vida de él, es lo que a él le sucedió. A ver, no todos los cuentos son autobiográficos, después vas a tener
otros que son tremendos, que él lo ha escuchado en algún bar en alguna noche, como por ejemplo, no sé, otro cuento ruso, La nieve, el gusano. Son cuentazos, o sea, anotá, El gusano, La nieve, otro cuento ruso. Cuentos inolvidables, cuentos que te marcan. Entonces, ya acá podés tener otra entrada. Lo que tiene esto, que no es tan disruptiva desde acá, que cada capítulo es una propuesta diferente. Acá, en Estrella Distante, cada capítulo que vos leas va a ser una propuesta diferente. Va a estar escrita en otro registro, en otro lenguaje, en otra persona. Acá son cuentos más, un estilo más tradicional. Un cuento, ¿sí? Sin tanta vuelta y sin tanta búsqueda en el estilo. Sin embargo, para mí, los cuentos de acá es esto. Insisto, va media hora de video exactamente. Si te gustó, hacelo por mí. Suscríbete a este canal, apretá el botón. Este chabón que está acá siempre viene, no siempre viene tan serio, a veces vengo más jodón, tengo que dar más de risa. Pero acá en este caso sí me interesa que te suscribas y que le pongas un me gusta al video, que me ayuda muchísimo. ¿Cómo seguimos acá? Bueno, otra cosa que pueden hacer es agarrar este tomo que tiene los cuentos completos. Esto salió por Alfaguara. Y tiene los 3 libros de cuentos que él publicó en vida, más uno que se publicó post-mortem y otros cuentos que quedaron inéditos. O sea que acá tenés 700 páginas de cuentos de Bolaño para meterte de cabeza. Otro que yo leí, que es más raro, este ya sí es un poco más raro, es El gaucho insufrible, que es como una miscelánea, tiene algunas conferencias, algunos ensayos, algunos cuentos, pero bueno, pongámoslos en el género de cuento. Y después está Putas asesinas, que bueno, ponele que conseguís putas asesinas, te lees Putas asesinas o te podés leer llamadas telefónicas. Yo te diría pero bueno, cualquiera de los dos va bien. Ya una vez que pasaste esta prueba, es momento en que vos empieces a meterte ya en Bolaño posta. ¿Y por qué no te dije que te metas de una acá? Porque para mí primero tenés que darte un baño de lo que es Bolaño. Tranquilamente, igual podés arrancar por acá. Los detectives salvajes. Va a haber mucho y quiero que me lo digan, muchos de ustedes que no han leído y me digan, che, Franco, yo empezaría por Los detectives salvajes. Y es válido, es totalmente válido porque esto es una novela que cualquier escritor daría un brazo por haber escrito esto. Yo creo que hay miles y miles de escritores en los que vos pones su mejor libro y no llegan a la altura de este libro, que sin embargo, para mí, no es el mejor de Bolaño. Y eso ya es mucho decir. Para cualquier otro escritor, este hubiera sido el mejor. Sin embargo, en Bolaño, para mí no lo es. Sin embargo, vuelvo a repetir, sin embargo, una vez que entras acá, yo creo que ya no salís más. Si te gusta esta novela, si te gusta esta propuesta, Bolaño ya se va a convertir definitivamente en uno de tus grandes escritores. Si pasaste por estas lecturas y te gustaron, cuando llegues acá tenés un montón. ¿Qué es lo que tiene esto? Estos son muestras, porque por ahí no te querés que... ¿Por qué te digo que entres por acá? Por acá tenés una novelita de 120 y te da una muestra de lo que es Bolaño. Sin embargo, acá tenés un libro de 600 y pico de páginas donde es un toco leerte todo esto. ¿Vale la pena? Otra que la pena. Vale la vida leerte esto. ¿Qué tenemos acá? En primera instancia, esto es una novela disruptiva. ¿Y se acuerdan de que yo le hablaba de que la vida de literatura era la vida de Bolaño? Bueno, en esta novela lo que se retrata son aquellos años de Bolaño desde que vuelve a México y funda el grupo de los Real Visceralistas hasta los años previos a la publicación de esta novela, hasta el 96, pongámosle. Hasta esos años en los cuales él es completamente desconocido. O sea, ¿quién era Bolaño hasta antes de la publicación de esta novela? O, si querés, de la literatura nazi. Bolaño era el tipo que te atiende en un camping. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, vos cuando vas a un camping a acampar, el tipo que te atiende, el hombre que te atiende, ese era Bolaño. Un maestro y un genio de la literatura que no encontraba espacio en el mundo editorial. Ese era Bolaño. O sea que cada vez que vos entres a un camping de ahora en más, pensá que ese hombre que te está atendiendo es un genio de la literatura universal, como lo es
Bolaño. Y acá da una muestra cabal de eso. Lo que el tipo logra en esta novela, yo no sé si hay precedentes, alguno me lo va a saber decir, pero lo que sí sé es que lo que vino después de esto, algunos lo comparan con el impacto de Rayuela. Yo no sé si es mejor o peor, no sé si culturalmente puede llegar a tener ese peso, pero sí es comparable en el sentido de que lo que propone en la escritura va por ese lado de romper con los moldes, romper con un sistema de escritura, con una forma, con una tradición de escritura. Te voy a hablar un poco de qué se trata esto. Son 3 partes que tiene la novela. La primera parte se llama Mexicanos Perdidos en México, 1975, y empieza mostrándonos un diario íntimo de un joven de 17 años llamado Juan García Madero, que cuando empieza dice: 2 de noviembre. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación, mejor así. 3 de noviembre. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años, me llamo Juan García Madero, estoy en el primer semestre. ¿Qué es el realismo visceral? Es lo que yo hoy te decía, que está haciendo como una parodia de lo que eran los real visceralistas, los infrarrealistas. El infrarrealismo está contando de manera novelada la propia experiencia del movimiento literario que él había fundado en los 70. Entonces, a partir del testimonio de un diario íntimo, vamos a conocer a los personajes y a las personas que integraron ese movimiento con todas sus locuras. Personas que quieren secuestrar a Octavio Paz, gente que irrumpe en algunos talleres literarios de escritores que reivindican la poesía tradicional y se agarran en las piñas, gente que se emborracha, que sale por las noches mexicanas a delirar en autos robados, gente que no se sabe cómo subsisten y de qué manera pueden bancar la publicación y cómo van apareciendo personajes en estado de locura, gente que está en locura real, extrema, cómo se dan las relaciones sexuales entre los miembros de ese grupo. Bueno, la cuestión es que toda esta primera parte, que es el diario íntimo de Juan García Madero, es exquisita y sin embargo no es lo mejor. Vuelvo a repetir, sin embargo. ¿Por qué? Porque luego de esto va a aparecer la segunda parte, que se llama Los Detectives Salvajes. A ver si te lo puedo mostrar acá. Los Detectives Salvajes. Y fíjate que dice 1976-1996. Y comienza el grueso de la obra. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Acá nos vamos a encontrar con esto. Con testimonios. A ver si lo ves ahí. Son personas que dan testimonios a lo largo de 1976 hasta 1996 en orden cronológico. Son entrevistadas, suponemos, gente que está hablando y contando historias de su vida pasada a partir de lugares, en lugares de todo el mundo. Vamos a tener gente que está en México, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Austria, en Israel, en África, argentinos, mexicanos, españoles, gente de todo el mundo que va a ir contando y va a ir siendo, suponemos, intuimos que está siendo interrogada sobre el paradero de 2 personas. Porque lo que todo el tiempo van haciendo es mencionarnos a 2 personas. Una es Arturo Belano y la otra es Ulises Lima. Y volvemos otra vez a Arturo Belano. Y volvemos otra vez a Arturo Belano. Porque ¿qué es lo que tienen los cuentos? ¿Qué es lo que tiene la obra de Roberto Bolaño? Es que vos podés armar un universo. Y a medida que vas avanzando en la construcción y en la lectura de todos sus cuentos, sus poesías, sus novelas, vas a ir viendo que este personaje va a ir apareciendo y que muchos de ellos van a ir entrando y saliendo de las novelas. Algunas veces como narrador, otras simplemente como actores secundarios, otras veces como los protagonistas, otras veces como... Acá, la cuestión es que acá en ningún momento habla Arturo Belano, siempre es mencionado. Y su mejor amigo, que es Ulises Lima, es un amigo de la vida real. O sea, está siendo el personaje que era Mario Santiago Papasquiaro, otro de los miembros integrantes de este movimiento literario. La cuestión es que vos vas a ir leyendo cientos y cientos de voces y testimonios en distintas partes del mundo
Fíjate acá, acá atrás en el índice te los menciona todo. Por ejemplo, mira, ¿ves? Tenés a Iñaki Echevarne, que es en julio del 94 en Barcelona, pero antes ya estuvo hablando Amadeo Salvatierra en un pueblo en el norte de México en enero del 76, y otro que habló en el año 81 en California. Y vos lo que decís es cómo el tipo logró, cómo Bolaño logró escribir una novela con tantas voces, tan coral, donde vos notes perfectamente que cada una de esas voces es distinta. Le logró dar identidad, le logró dar cuerpo, forma a las distintas voces. Porque no es lo mismo que te hable un yanqui a que te hable un argentino, a que te hable un colombiano en el exilio en Israel. Todos tienen sus tonos, sus matices, sus voces, sus términos. Bueno, y la historia que se va construyendo es la vida de Bolaño, entre todos esos años hasta llegar al 96. Es tremendo lo que hizo Bolaño. Yo creo que si ya te leíste este libro y te gustó, por como me gustó a mí, y yo te podría hablar horas, yo podría estar horas hablándote, porque ya lo leí tantas veces esto que ya me lo sé, hasta algunas partes te la puedo decir, sí, en tal parte te lo nombra, tomé apuntes, tomé notas, lo he vivido. Yo lo que hice fue vivirlo, este libro, lo viví, prácticamente lo viví en el cuerpo, este libro. Vos estás ahí, ya le diste me gusta, ¿no? 41 minutos, gracias por quedarte hasta acá, la verdad. Y ya si te quedaste hasta acá te vas a poder soportar que yo me seque la cara del calor, ¿no? La verdad que sí. Vos me ves como me escondía yo, ¿no? Poneme en los comentarios. Sí, Franco, yo veo que te escondes atrás del libro, pero me doy cuenta que te seca. Gente, en Argentina hay una ola de calor en este momento de... Y prácticamente 100 grados está haciendo. Prácticamente. Y no puedo poner un ventilador porque el quilombo que hace, el ruido que hace, no puedo. Franco, bien por el calor, bancándotela. Y miren acá lo que tengo. Mi remera nueva que me regaló, me trajeron los Reyes. Te regalo. Con el logo nuevo de los Rolling Stones. Aguante los Stones. Sigo. Ya los que leyeron esto acá son los que ya, listo. Ya si pasaste la prueba y te gustó Los Detectives Salvajes, ya vas a querer seguir leyendo. Te puedo recomendar que leas esto, La literatura nazi en América, yo ya te lo mencioné. Anda apoyándote todo el tiempo a medida que vayas leyendo estas cosas, anda apoyándote siempre en la poesía, porque si hay algo que era Bolaño, y no pasará la historia por eso, pero si hay algo que era en esencia, era un poeta. Y en este tomo de poesía reunida podemos encontrar cosas maravillosas como esto. Así era la poesía mayormente de Bolaño, en forma de prosa. No era un tipo que escribiera tanto en verso. Hay muchos que están en verso, ¿no? Pero si agarrás la mayoría, vas a ver que eran largos textos en forma de prosa. Esto es Bolaño. Esta es la poesía. Entonces terminas uno, o a medida que vas leyendo uno, vas mechando la poesía, vas a encontrar parte de ese universo. Después, cuando termines este, léete uno que no lo tengo acá porque yo me lo leí del celular. No lo leí en formato físico, lo leí del teléfono, se llama Amuleto. Uno de los testimonios que hay acá, una de las voces que hablan, es la de Auxilio Lacouture, que cuenta una historia en la cual ella es parte de un hecho histórico, que esto sucedió realmente en México, en el cual la policía o los militares, no lo recuerdo exactamente, intervienen la autonomía de una universidad. Un hecho que está prohibido, no se puede, la policía no puede intervenir en una universidad ya que es autónoma. Entonces, ¿qué hace esta poeta? Que ella se define como la madre de la poesía mexicana. Resiste y en realidad se esconde en el baño. Y está una semana escondida en el baño, esperando que salgan los policías, sobreviviendo solamente con agua. Está una semana escondida en el baño. Se propone ella como una líder de la resistencia de los estudiantes. Y narra todo ese hecho, que es un hecho conocido. Y en la época de Tlatelolco, los asesinatos de Tlatelolco, los mexicanos me van a saber entender mejor, quienes estén viendo desde México. Poneme Franco, yo te estoy viendo desde México. Me va a poner contento si algún mexicano me está viendo en los comentarios. Ponémelo. Y después de ese texto, de ese breve texto, serán 20 páginas del testimonio, 10 páginas del testimonio, él va a sacar una novela. Se va a agarrar de ese personaje y va a sacar una novela que es Amuleto.
donde el personaje principal o la personaje principal es Auxilio Lacuture, que en realidad es una persona real. Solamente le cambió el nombre, porque los personajes que aparecen ahí son personajes que existieron en la vida real, donde él, por una cuestión obvia, le cambia los nombres. Pero no me acuerdo, en uruguaya, no me acuerdo el nombre, hasta le hicieron un documental hace unos años a esta escritora, a esta poeta, que terminó viviendo en la calle, en la indigencia, en situación de calle. Bueno, una historia muy interesante, que no viene el caso, pero de ahí sale una novela donde ella va a hablar de los años anteriores acá de Arturo Belano, que Arturo Belano es el alter ego de Roberto Bolaño, repito. Entonces, Amuleto te va a hablar de los años anteriores a los Detectives Salvajes. Así que si te gustó los Detectives Salvajes, anda ahí. Y si llegaste hasta los 45 minutos de decir, para este tipo me hizo leer 5 libros y todavía no me hizo leer el que según él era la obra total. Y acá está. Mira lo que es esto. ¿Por qué no te lo hago leer al principio? Porque yo no... Esta es la mejor. Esto es lo mejor que tiene Bolaño. Pero yo lo que quisiera es que si vos nunca leíste a Bolaño, no arranques por lo mejor. Que te sumerjas en el universo, que lo disfrutes, lo saborees. Porque después de esto, esto te va a parecer menor. Y sin embargo no lo es. Lo que pasa es que esta es una obra gigante, pero al lado tenés esta montañota, ¿ves? Entonces esta como que la aplasta. Y quiero que lo disfrutes. Y quiero que esperes ese momento. Además, otra cosa, no te voy a mandar a leer un troncho de 1200 páginas, capaz que ni te interesa el estilo de Bolaño, capaz que ni te gusta lo que escribió Bolaño. Entonces, yo lo que te diría era que hagas este camino y que en un momento vas a llegar acá al mejor libro de Bolaño. Un libro que, mira, te lo voy a dejar acá arriba, 4637, vamos, acá arriba te voy a dejar un link para que vayas a ver el video en el cual le dediqué, creo que está como media hora hablando de este libro. Acá abajo en la descripción te voy a poner un link para que apretes y vayas a ver este video. Ya hablé 46 minutos, gente. Si yo me pongo a hablar de este libro ahora, el video dura 2 horas. E hice un video especial. Aparte, si llegaste hasta acá, 47 minutos de video, te gustó. Y en un momento hablé sobre este libro, totalmente. Es la hora total, gente. Es que tengo tantas ganas de hablar de este libro que si lo hago no termino más. Por eso les recomiendo que vayan a ver ese video. Pero una vez que yo atravesaste todo este camino vas a llegar a esta hora, gente. Y acá vas a conocer quién es totalmente Bolaño. Un libro que lo terminás y lo vas a querer volver a leer otra vez. Busca ese video, te lo dejo en la descripción. Cuando termine te voy a dejar un link también para que lo veas. O sea, cuando termine este video te vas a ver el otro. Porque todavía quedan otras cosas. Te queda Nocturno de Chile, por ejemplo. Esta no la leí, por eso no la recomendé. Te quedan Monseigneur Payne y algunas otras que él escribió en los años anteriores, como por ejemplo La Pista de Hielo, que él lo escribió antes de ser, entre comillas, conocido. Y después hay otras novelas que se publicaron post-mortem. Ahí, bueno, como todo lo que pasa, que se publica que la viuda tiene los derechos y deciden con el editor publicar cosas que Bolaño no consideró publicarlas en vida. No le quito mérito de ninguna manera a esas obras, pero me parece a mí que bueno, eso ya es para uno que está fanatizado, que le encanta Bolaño. Bueno, yo ahora no voy a venir a hablar de eso. En algún momento, si ustedes quieren, vengo a hablar de esas novelas, pero bueno, ya son como para un público más selecto, ya es solo para fanáticos. Esto es un panorama más general. Gente, el video más largo de la historia de este canal. Se lo dediqué a Bolaño y se lo merecía. Espero que les haya gustado, gente. Antes de irme, gracias por estar acá. Poneme Franco, llegué al final. Franco, llegué al final. Con leer comentarios que digan Franco, llegué al final, me voy a dar cuenta que haber grabado 3 veces este video, las 3 veces, calculen, o sea, este video me llevó 3 horas hacerlo con este calor. Ustedes no saben lo que fue. Espero que haya quedado bien. Y si quedó bien, háganmelo saber, gente, y me pongo feliz. Y acá al lado, ya está, ya no importa nada. Acá te dejo el video sobre 2666. Anda a verlo ya, gente, anda a verlo ya. Porque esto